Querido Padre, estamos reunidos en tu nombre. En tus nombres, tus benditos nombres, que nos enriquecen, que nos hacen vivir confiadamente, sabiendo que haces honor a ellos. Gracias, Señor, por juntarnos como manada tuya, como rebaño tuyo. Tú eres nuestro buen pastor y tú cuidas totalmente de nosotros, diste la vida por nosotros. Y quieres nuestro bien, Padre. Y, Señor, una de las mejores formas es hacernos participar de lo que eres, darnos a comer tu sustancia, tu verbo, tu verdad, tu naturaleza. Dios mío, comer de tu amor y de tus revelaciones, tu palabra de sabiduría. Aliméntanos hoy, Señor, y fortalécenos, Padre. Señor, que el mensaje, Dios mío, nos enriquezca y nos haga crecer en la fe y en el amor. A todos aquellos que lo oigan por la radio, por la televisión, bendícelos, Dios mío, y también obra en sus vidas, en sus hogares. Y sigue transformándonos, Señor, para hacernos más parecidos a ti. Gracias, pedimos tu unción, tu bendición sobre la palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Ayer sábado tuvimos un hermoso encuentro de boda. Y un hermano y una hermana se hicieron preguntas antes de firmar su pacto de fidelidad matrimonial. Ese es el formulario, se hacen preguntas el uno al otro. Sabemos que esa pregunta es, ¿prometes amarme, respetarme, honrarme y bendecirme y serme fiel hasta que la muerte nos separe? Entonces la respuesta que sella el pacto matrimonial es sí, prometo, sí. También me amas y prometes, porque si no hay amor, la promesa no va a funcionar. Y así el uno al otro y los dos responden sí. Y entonces a continuación se ponen el anillo uno al otro y se casan ellos delante de Dios. Y el pastor, que en este caso fui yo, sello como testigo principal después de Dios, sello el contrato y ellos lo firman. Y yo sé que en la vida nos estamos haciendo preguntas los unos a los otros constantemente. Claro, si un matrimonio se hace esa pregunta el día de su boda y después ya no se hacen más preguntas, pues mal asunto. Hay que seguir preguntando y respondiendo en una relación de renovación del amor y de renovación del pacto diario. Y también en una manera de poderse conocer el uno al otro cada vez más. Desde que el niño aprende a hablar, comienza a hacer muchas preguntas y también dar algunas respuestas. Algunas equivocadas, lógicamente, o muchas equivocadas porque no sabe muy bien. Y entonces, se guía por su fantasía, por su imaginación, o por las mentiras que ha oído en la televisión o a otras personas. Y no da las respuestas correctas. Pero si tiene instructor, un padre sabio y una madre sabia que le van enseñando a responder conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, a la inspiración de Dios, pues entonces va a dar respuestas divinas en lugar de humanas. Y este ejercicio de preguntar y responder en términos intelectuales es constante en la vida. Incluso nosotros nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Eso es filosofar. Uno se pone a meditar y a pensar. Bueno, ya sabéis, las 3 preguntas del filósofo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Gracias a Cristo tenemos las respuestas divinas que nos satisfacen y que nos enseñan a vivir con fe. Pero el hombre siempre se ha hecho preguntas a sí mismo y siempre hace preguntas a los demás y a Dios. Muchos no le preguntan a Dios nada porque no creen en Él.
Pero es curioso, van a los adivinos y les preguntan. Enseñan la mano y les preguntan, a ver, ¿qué lees? ¿Qué futuro tengo? O sea, es la insensatez, pero el caso es preguntar y preguntar. Porque siempre hay una necesidad de respuestas que no tenemos. Y al hacer análisis de conciencia, al reflexionar sobre todo tipo de aspectos de nuestra vida, nos hacemos preguntas. Sobre todo cuando uno hace examen de conciencia, se hace preguntas. Hoy soy mejor que ayer. Hoy soy más sabio que ayer. Hoy miento menos que ayer. Hoy amo más que ayer, porque hay medidas de amor. Hoy tengo más fe que ayer, porque hay medidas de fe. Preguntas interesantes, claro. Jeremías 33, del 1 al 3. Qué bueno es preguntarle a Dios. Qué bueno es preguntarle a Dios. Yo me gustaría que hoy salgas de aquí decidiendo preguntarle siempre a Dios antes que a nadie. Antes que al médico, antes que a tu padre, a tu madre, a tu mujer o a tu vecina o a tu amigo. Siempre primero a Dios, especialmente de temas vitales, aunque he comprendido que cualquier pequeño tema puede acabar siendo un gran problema si aceptamos una respuesta equivocada. Vino palabra de Yahvé a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Yahvé que hizo la tierra, Yahvé que la formó para firmarla, Yahweh es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermoso alegato hace Dios en nuestro favor, qué ofrecimiento. Clama a mí, en realidad, cuando pedimos algo, estamos haciendo una pregunta a Dios. ¿Me quieres sanar? ¿Me quieres libertar? ¿Quieres socorrerme en el pan de cada día y ayudarme en la provisión para mi familia? En realidad, una petición casi es como una pregunta. Y él dice: yo te responderé, te daré la respuesta a tu petición. Porque él sabe que no tenemos la fe de Cristo, que era y es absoluta, total. Y entonces nuestras peticiones van con algo de interrogante, de pregunta. No tenemos esa certeza total de que van a ser respondidas, especialmente si son dudosas. Si no son conforme a la voluntad de Dios, ay amigo, ahí sí que esas peticiones son erróneas y la respuesta puede ser la que no esperábamos, porque Él responde: clama a mí y yo te responderé. Pues hazme preguntas o pídeme, es como hacer una pregunta: ¿me lo das o no me lo das? Y dice que nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Si queremos aprender hay que preguntar. Las personas que son cerradas, que no abren la boca, no comunican, no hacen preguntas y son las más torpes que hay. Los niños más espabilados son aquellos que están diciendo: abuelo, oye, ¿qué es esto? Oye, y la abuela ha dicho esto, ¿y qué significa? Oye, he estado en el culto y he oído esto y no lo entiendo. Y preguntan. Me preguntan cosas tremendas sobre Dios. Por ejemplo, sobre la Trinidad. No, es que, claro, ¿a quién le entra eso? Sobre la muerte, sobre el cielo y el infierno. Ay, amigo, el que no sabe, si pregunta, aprende. El que no sabe, si no pregunta, pues oye, lo más probable es que se quede ignorante toda la vida.
Hay un dicho chino, cuando no sepas una cosa, pregúntala, quedas por ignorante una vez, pero si no lo preguntas y no recibes la sabia respuesta, serás ignorante toda la vida. Preguntas. ¿Cuántas preguntas tienes ahora en tu mente? Pregúntale a Dios, amigo mío. Él tiene todas las respuestas. Todas. Generalmente preguntamos a las personas que no saben nada. En la mayoría de los casos lo que saben muy poco. Tú fíjate, ahora resulta que nombran no sé cuántos cientos de consejeros los políticos para hacerles preguntas, para que les den consejos. Pero no se les ocurre nombrar a siervos de Dios como consejeros que preguntan a Dios, como por ejemplo pues los profetas y siempre preguntando a Dios. Hermanos míos, cuando Nabucodonosor condenó a muerte a todos sus adivinos y sabios, incluyendo a Daniel y a Sadrach, Mesach, Abednego, sus 3 compañeros, si no le revelaban qué sueño había tenido y cuál era la interpretación. ¿Tú te imaginas que el que puede quitarte la vida en este mundo, si Dios lo permite, claro, un rey déspota, tirano, viene y te dice: he tenido un sueño, y si no me revelas el sueño que he tenido y la interpretación de ese sueño, la cabeza al cesto? Vale, papeleta. Los sabios, como no tenían esa comunión con Dios de hacerle preguntas y de recibir respuestas, y de contestar preguntas que Dios también hace, Dios hace preguntas. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Me amas, Simón? Tal, preguntas constantes. Pues los sabios no podían contestar. Y mira, vamos a leer en Daniel 2, profeta Daniel, capítulo 2, versículos 9 al 12. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Me tenéis que mostrar qué sueño he tenido. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Claro, el rey muy astuto dice: vamos a ver si son de verdad adivinos. Si son adivinos, pues pueden adivinar qué sueño he tenido. Anda. Me gustaría que a los que van a buscar a los adivinos, a los brujos, a estos hechiceros, a estos curanderos, que les pongan una situación así: oye, revélame qué sueño he tenido esta noche o la semana pasada. Entonces sabré que tienes, que puedo hacerte otras preguntas, que de verdad adivinas. Te va a decir que naranjas de la China, hacen elucubraciones, tienen ciertas revelaciones satánicas, porque el don que Dios ha dado a Satanás no se lo ha quitado, ni a los demonios, y hay demonios que tienen adivinación y que eso lo ponen en las personas que caen en sus trampas para que se desvíen las personas de preguntarle a Dios y vayan a ellos y paguen para que reciban respuestas, en muchos casos diabólicas, y siempre perjuicio espiritual por haber consultado a esos maléficos en lugar de consultarle a Dios. Y decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Habla de dioses. Ellos no conocían al único Dios verdadero, sino que pues honraban a los dioses satánicos de los Baales. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. No me servís para nada. Vais de adivinos, vais de esto, y mira, una cosa tan sencilla como qué sueño he tenido, no lo adivináis. Pero, ¿qué pasa?
se enteraron de que, bueno, ahí estaba Daniel. Y Daniel se enteró de que también a él lo iban a matar y a todos sus compañeros. ¿Y qué hizo Daniel? Pues orar. Daniel, capítulo 2, 19 a 23. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron de rey. No, vamos a ver, Daniel, capítulo 2. Perdón, ese es el 1. Capítulo 2. Este es Aparatos 19 a 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, cuando vio que lo iban a matar a él y a sus compañeros, oró. Y el secreto fue revelado por Dios. Dios respondió a su pregunta: ¿cuál es el sueño que ha tenido este tirano? No diría así la pregunta a Dios, pero ¿cuál es el sueño que ha tenido, Padre? Tú lo conoces todo, a ti no hay nada que se esconda de ti. Revélame cuál es el sueño. Es una pregunta. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y los entendidos preguntan y Él revela y responde. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Como ves, petición y pregunta va unido, ¿no? Y bueno, dice el Salmo 86:7: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Tú me respondes. Imagínate tú, era cuestión de vida o muerte. Una vez me salió aquí en la derecha del costado una mancha negra que iba creciendo. Y yo estaba trabajando en el hospital, pero ya acababa de empezar a servir a Dios. Todavía estaba trabajando en el hospital, esperando a que el Señor me dirigiera para dejarlo todo. Había comenzado ya el ministerio que Dios me había dado de remar, pero yo seguía trabajando en el hospital. Luego salí del hospital, me iba derecho a la finca de Mendiola para estar con los drogadictos o al culto en nuestra casa, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, fui al médico, me dijo: oye, ¿qué es esto? Digo: ¿esto puede ser serio? Dice: pues tiene toda la pinta de ser un melanoma. Digo: ¿cómo? ¿Un cáncer de piel? Dice: sí, de los peores. Y digo: ¿y si fuera esto? Pues tendrías como máximo 6 meses de vida. Vaya papeleta. Bueno, entonces decidí operarme y yo me dejé operar. Es más, salí del quirófano y fui al despacho a trabajar. Yo no quise anestesia general. Me hizo un buen recorte y dijo: esto hay que analizarlo a anatomopatología para ver si es maligno, si es eso o no. Y entonces me fui a casa, terminé el trabajo, me fui a casa, se lo dije a mi esposa, nos pusimos los dos de rodillas ahí en el cuarto, llorando, diciendo: Señor, yo le hice una pregunta: Señor, me has escogido para servirte, me has dado una visión de misericordia, he estado 34 años siendo tu enemigo y ahora que me has hecho amigo tuyo y siervo tuyo, ¿me vas a quitar la vida? Vaya pregunta, ¿eh? Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Déjame que te sirva. Tú ves tantas personas destrozadas por las drogas, Señor. Y ahí le pregunté y me dio una respuesta: ¿no quieres aprender a confiar en mí? Qué fuerte.
Déjame que te enseñe a confiar en mí, no temas, yo estoy contigo. Y entonces me seguí sirviéndole y me olvidé. Y claro, yo con el anatomopatólogo no tenía mucha relación, porque era un tema de laboratorio. Y seguí trabajando y seguí evangelizando, etc. Y pasan como 10 días y me llama. Me dice, pero bueno, tú que no tienes interés en saber cuál es el diagnóstico. Digo, ya sé cuál es el diagnóstico, estoy bien. Dice, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues Dios me ha dado paz, estoy bien. Dice, pues es increíble por lo que me dices, porque el porcentaje de posibilidades era altísimo, pero no es un melanoma, es un angioma, así que no es grave. La diferencia clínicamente es, pues oye, de pasar de ser un cáncer terrible que se extiende muy rápidamente a ser como un quistecito, como una cosa, un lunar o como algo, pero que no es cancerígeno. Dije, pues gracias, pero yo ya tenía esa paz, porque estoy queriendo servir a Dios y Él me ha dado prórroga de vida. Hermanos, pero hay que preguntar, ¿verdad? En una situación así, no preguntarás a Dios. Pregunta y recibirás respuestas que son ciertas, 100% ciertas. Pregúntale a Él. Preguntando se aprende mejor y más rápidamente. Dice Deuteronomio 32:7, acuérdate de los tiempos antiguos. Dice, pregunta a tu padre, y él te declarará. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. Pregunta al pastor, pregunta a los ancianos, a los que tienen madurez espiritual. Cuando tengas una duda, no vaya a ser que preguntes al que no tiene esa unción, al que no te va a dar respuesta divina y te meta un dardo de levadura vieja, de doctrina maléfica. No, y eso te entra ahí en tu mente y pum, pum, y fermenta. Pregunta a los siervos de Dios que tienen los frutos del Espíritu Santo, porque por sus frutos los conoceréis. Y aquel que es el único que puede producir esos frutos, también dará ese fruto de revelación, de respuesta a través de su siervo fiel y justo. Aleluya. Muchos consideran innecesario estudiar la historia de la humanidad y en especial la historia bíblica, pero se equivocan. Hemos leído en este texto que dice que acuérdate de los tiempos antiguos. Eso es acordarte de la historia de los tiempos antiguos. Dice considera los años de muchas generaciones. Es muy importante conocer la historia. A mí me fascina la historia del mundo, de la humanidad. No tengo tiempo para estudiar la historia de las guerras y me gustaría, porque el Señor me ha revelado causas espirituales de muchas guerras y de muchos desastres. Pero claro, es emocionante, pero sobre todo me gusta estudiar la historia bíblica. La historia del pueblo escogido, la historia desde la revelación divina de la Biblia, desde la primera pareja, Adán y Eva. Y es vital, así que estas personas que no aprecian la historia, no la valoran y permanecen en ignorancia, pero se equivocan porque es vital, porque mirando en el pasado podemos ver el presente y el futuro. Primero, ¿por qué? Porque el hombre comete los mismos errores y la historia se repite y se repite. Como dice Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es, ya fue y será. Todo está escrito en círculos temporales. Empieza el día, da la vuelta, 24 horas y termina en el mismo punto. Así la semana empieza, da la vuelta a los 7 días y termina en el mismo punto. Así el sol aparece, se va y al día siguiente vuelve a aparecer en el mismo punto. Esto es así por el este y se esconde por el oeste.
Todo es así en círculos temporales de semanas, meses, años, ciclos de 7 años, etcétera, de 50. Y en cada ciclo hay una repetición histórica. Por ejemplo, tú sabes que el mismo día y el mismo mes fueron destruidos los templos de Jerusalén. El mismo día, el mismo mes, distinto año, pero después de terminar el ciclo correspondiente. Pero al mismo día, el mismo mes. Nunca puede ser el mismo día y el mismo mes en el mismo año porque los años pasan. Pero qué curioso, cómo se repite y se repite. Cuando estudies escatología, si te interesa, palabra profética, tienes que tener siempre en cuenta esta revelación. ¿Quieres conocer el futuro? Mira en el pasado. Vuelve a repetirse. Hoy más que nunca puedes leer muchos textos proféticos que avisan de la situación que estamos viviendo, que es el final de los tiempos, y que ya en otras maneras se ha manifestado en el mundo en otros ciclos temporales. Hermanos míos. Y bueno, pues la historia, además de que nos avisa para no cometer los errores que han cometido otros, nos enseña las casualidades, ¿verdad? Las casualidades de la historia. No, las causalidades. Alguno igual le he pillado. Nos enseñan no casualidades históricas como están queriendo decir. Ahora hay una teoría de que la creación surgió como una especie de lotería. Y tocó la lotería de 1 billón de posibilidades, o de 1 trillón, o de un quinquillón de posibilidades. Pumba, le tocó la lotería y se conjuntó todo, ¿no? ¡Qué estupidez! No, conociendo la historia, aprendemos las causalidades de la historia. El por qué sucedió, el por qué se produjo esa bendición o esa maldición histórica, esa paz o esa guerra. Esa miseria, ese hambre, ese desastre terrible, o porque se produjo esa bendición, fertilidad, etcétera. Por ejemplo, en África, la desertización viene como consecuencia de que la brujería ha existido durante milenios, sacrificios humanos y toda clase de manifestaciones diabólicas. Y está bien claro que Dios es el que derrama la lluvia para traer gracia y vida. Y bueno, muchas cosas que podríamos hablar y que nos llevaría mucho tiempo. Pero la historia es de gran bendición. Jeremías 6. Y te invito a que sobre todo pues estudies la historia bíblica. Jeremías 6, 10 al 16. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahvé les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Yahvé, dice el profeta. Estoy cansado de contenerme. La derramaré esa ira sobre los niños en la calle, de la parte de Dios. Es terrible. Y sobre la reunión de los jóvenes también, igualmente, derramaré esa ira. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Está hablando al pueblo de Israel que era rebelde y con un corazón endurecido, materialista, y que le daba la espalda a Dios. No quería escuchar la voz del profeta. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Yahvé. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Imagínate, ya todos habían sido contaminados. Hoy no todos los pastores son mercaderes del templo, no todos los que se dicen apóstoles son falsos. No, algunos hay. Es cierto que no tantos, que hay pocos. Pero ahí dice que todos. ¿Cómo estaba Israel? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y muchos curan las heridas de los pecados de las personas, diciendo no te preocupes, Dios te perdona, tranquilo, no pasa nada. Y permiten que los miembros de sus iglesias practiquen, pues eso, adulterio, fornicación, robo, mentira, falsificar las cuentas, no pagan impuestos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque curan con liviandad.
las heridas más terribles que producen los pecados. Y entonces, ¿qué sucede? En realidad no se curan, se adaptan camaleónicamente y se desvían de la verdad. Pero mira, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Yahvé. Y ahora mira, versículo 16, que es el clave. Así dijo Yahvé: paraos en los caminos, quieto, no sigas corriendo como un loco en esa insensatez de no escuchar a Dios, de no preguntarle a Dios, de no contar con la sabiduría de Dios, con el amor de Dios, con la bendición de Dios. Paraos, quieto, stop, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Yo te invito a que pares y busques las sendas antiguas, el original de Dios, primero con Adán y Eva. Ese ya es el original, y ahí el pecado original lo llaman, fíjate tú. Después, con Abel y Caín, estamos en el original. La diferencia tan tremenda, el original de la bendición, de la bondad, de la pureza, de ser un buen hijo de Dios a ser un perverso. Vamos al original con Noé, y cómo él fue tratado por loco como durante 100 años, porque escuchó a Dios, preguntó a Dios y construyó un arca. Y por eso la respuesta fue que él y su familia fueron los únicos que se salvaron. Vayamos al original y vayamos a Abraham, cómo Dios escoge a un hombre y le dice: sal de tu casa y de tu parentela. Estaba en una familia fabricante de ídolos. Y hay muchos que viven en familias que no es que fabriquen ídolos de madera, de piedra o de barro o de oro y plata, no, pero están trabajando para el mamón, son avaros y solo quieren dinero. Y Dios le dice: sal de tu casa, de ese mamón. Ahí se está fabricando ídolos, ahí se está dando culto al mamón, a la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Y Abraham salió y no sabía dónde iba a ir, y Dios le guió. Claro que le haría preguntas. Fíjate qué pregunta le dice Isaac cuando va con su padre Abraham para hacer un sacrificio en el monte Moriah, en Jerusalén, donde fue sacrificado Cristo. Le pregunta Isaac a su padre: bueno, padre, llevamos leña, llevamos fuego, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el sacrificio? ¡Qué tremendo! No sabía que era él. Y el padre no se lo dijo de momento, dijo: Dios proveerá. Y hizo una profecía, porque cuando ya lo iba a clavar el cuchillo, Dios proveyó un carnero atado en un zarzal y lo libró y dio la provisión de la víctima propiciatoria, dando símbolo de cómo Dios sí que tenía que sacrificar a su Hijo como el Cordero de Dios para salvación de las almas. Pero os pregunta y respuesta de Dios. Vayamos al original. Y cómo Abraham vivió por fe y fue contado como Moisés por amigo de Dios, y Dios le proveyó de todo y le resolvió todos los problemas, y fue bendito él y su familia. Y Dios formó un pueblo con él. Conmigo está formando un pueblo. Contigo también puede formar un pueblo más pequeño, más grande, si realmente tú escuchas el original del plan de Dios, que no ha cambiado de plan. Él quiere formar un pueblo bien dispuesto, apartado para Él, santo, diferente a todos los demás pueblos, una familia eterna. Y vamos al original y vayamos a la iglesia primitiva, a Cristo, que dejó el original de la iglesia. ¿Cómo la dejó? ¿Cuál fue ese original? Qué lejos estamos de ese original. Queridos hermanos, esas son las sendas antiguas. Le preguntaron los discípulos a Jesús preguntas. Estamos hablando de preguntas y respuestas.
¿Preguntas a Dios tú algo? ¿Tú le preguntas a Jesús algo? Yo sí, yo le pregunto muchas cosas, en las cuales no tengo respuestas, y le digo: Señor, no sé qué decisión tomar con esta obra, no sé qué decisión tomar. ¿Por qué? Gracias. ¿Que me estáis avisando ya? ¿De que se va el tiempo o qué? No sé cómo voy de tiempo. Bueno, no, si voy bien. Es que a veces hemos dicho que cuando alguien se alarga le traigan agua. No, es que ves mi garganta, ¿no? Bueno. Y le preguntaban a Jesús, y la cuestión es que tú le haces preguntas al Maestro perfecto, que tiene todas las respuestas. Está escrito en Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hay muchísimas congregaciones que no saben esto y que les han engañado y les han dicho que, bueno, primero, que no va a haber un reino milenial. Eso ya es algo terrible. Que Cristo no vendrá a reinar 1000 años acá. Que son los amilenialistas. Otros, que bueno, que vendrá a reinar, pero que aquí no está el reino. Pues es mentira. Las dos. Le preguntaron al Maestro, sus discípulos: ¿cuándo vendrá el reino? ¿Qué pregunta más importante? Tú tienes esa respuesta, yo la tengo. Yo sé que el reino ya está dentro de mí y en medio nuestro. Y somos embajadores del reino y lo vamos extendiendo donde vamos y echamos fuera al reino de Satanás, porque para eso vino Cristo. Vencer a Satanás y anular su reinado y establecer el suyo. Él es el rey. Ya está entre nosotros. ¿Tienes esa respuesta? ¿La habías hecho? Nosotros lo hemos predicado, pero no lo sé. Por ejemplo, le preguntaban a Jesús una pregunta interesante. Mateo 18, versículos 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Vas a ser tú, más que Moisés, que Pablo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjate qué pregunta. Había ambición en su corazón. Es más, hasta tal punto que la madre de Jacobo y Juan le pidió a Jesús: concede que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y ellos también entraron a ese debate. Y los otros se enfadaron. Pero hombre, ¿qué os habéis creído? Impresionante. Pero es una interesante pregunta. Y la respuesta rompe con toda esa vanidad, ese orgullo y esa ambición de ocupar los mejores puestos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quieres ser de los mayores? El mayor no vas a ser, ni yo tampoco. Pero de los mayores, de los que estén más cerca de Jesús en la mesa de bodas. Bueno, muchos dicen: yo con llegar allá ya me conformo. Pues qué poco, sabes que allí la recompensa será según las obras. Este hermano nuestro, Juan Antonio, que escribió el libro de Perlas de Sabiduría, una de las anécdotas que cuenta es que llegó una marquesa al cielo y anhelaba ver dónde estaba su mansión. Y entonces, ya había tenido aquí mansiones en la tierra. Y entonces le fueron guiando y vio una mansión impresionante. Dice: esa será la mía, ¿no? Dice: no, esa es la de su jardinero. Pues entonces la mía será el Palacio de Buckingham, vamos.
Y pasaron más adelante y entonces vieron una chabola con chapas de lata y cartones y tal. Y le dijo, esa es la suya, ¿cómo la mía? Pero bueno, ¿cómo va a ser la mía? Sí, es lo que se ha podido construir aquí con los materiales que usted nos mandó desde la tierra. Haceos tesoros en el reino de los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen y ladrones no minan ni hurtan. Hermanos míos, unos versículos más, pero créeme, Dios quiere que le hagas preguntas. Yo me he agarrado a este texto que vamos a leer y me agarro. Ahora tendremos nuestro 8º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén y le estoy haciendo ya preguntas y preguntas. Ya he recibido revelación bien clara del lema del Congreso. Tribulación y avivamiento, porque eso es lo que viene para Israel. Primero tribulación, primero la gran tribulación de Jacob, primero un antisemitismo creciente y creciente, y luego en el momento cuando el pueblo esté bien quebrantado, Dios les quitará el velo, porque suplicarán, pedirán, incluso preguntarán ¿por qué? Muchos judíos después del Holocausto le preguntaron a Dios, si tú existes, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué? Menuda pregunta con soberbia, y volvieron siendo ateos, como diciendo, Dios no existe porque si no, no habría permitido esto. Preguntaron mal. Deberían de haber preguntado, estoy seguro que merecemos tu juicio, pero ¿por qué? Y entonces habría recibido la respuesta, porque dejasteis mis sendas y os asimilasteis a las naciones, y os llenasteis de amor al dinero, y os llenasteis de vanidad y de orgullo. Esta es la realidad. Y yo le hago preguntas y te aconsejo que cuando te pongas de rodillas o sentado a solas, que le preguntes, pregunta y verás cómo te responde. Antes que clame a mí, yo le responderé. Dice Isaías 65, 24, mientras aún hablan, yo habré oído. Vamos a leer Isaías 45. Esto yo me he agarrado a ello y me sigo agarrando. Del 9 al 11. Ay del que pleitea con su hacedor. Yo le hago preguntas, pero no discuto con él, no le pido cuentas, no le intento exigir nada. Pero ¿cómo? ¿Qué atrevimiento? No me pongo con derechos y exigencias, como hacen los soberbios. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Le dirá el barro al alfarero. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Yahvé, el Santo de Israel y su formador. Mira, esto para los judíos es importante decirles, ¿por qué dice el Santo de Israel y su formador? Si son un solo Dios, ¿por qué menciona dos personalidades? Porque estamos hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios y del Padre. Y dice así para ti y para mí siempre, preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Mira, yo no sé si tú estarás metido o metida en ese rollo de Wikileaks y de esos mensajes que dan por muchos países rabinos mesiánicos y que se ponen a profetizar y que este mes va a ser la debacle y esto y lo otro y afirman y hasta dan fechas y esto. Escúchame bien, pregúntale a Dios, ten cuidado. No vaya a ser que te envuelvas en falsas profecías. Y sabes, la falsa profecía trae muerte. Antes, muerte física y espiritual. Apedreaban a los falsos profetas hasta la muerte. Ahora, a los falsos profetas, si no se arrepienten de verdad y reconocen su petulancia, su autosuficiencia, su orgullo, pues pueden tener la muerte espiritual y quizá también la física de la parte de Dios. Pero qué bueno que le preguntemos, Señor, ¿tú no tienes interés por lo que va a pasar?
¿Es que no te conmueve ver las noticias? ¿Y no te preocupa saber si estamos cerca de una hecatombe mundial? Va a afectarte a ti y a tus hijos. Y si no quieres, no pides información, pues vas a estar sin prepararte. Pero el avisado ve el mal y huye de él. El que recibe el aviso de lo que Dios permitirá, ese se prepara para que no le caiga la cuchilla, no le caiga el desastre encima. Y me gusta preguntar mucho a Dios: Padre, háblame de ti, que te conozca yo más y más. Por favor, revélame tus nombres, tu corazón, tus pensamientos, tu sabiduría. Y háblame también acerca de la obra de tus manos, acerca de tus hijos, acerca de Israel, acerca de tu pueblo, acerca de la iglesia. Pero háblame también acerca de las cosas que han de venir. Es una de mis oraciones que repito y repito. Queridos hermanos, aunque no debemos de exigir nada a Dios, ni pleitear con Él o demandarle nada enojados con Él, sí le gusta que sus hijos le preguntemos: preguntadme. Pues Él sabe nuestra ignorancia y quiere sacarnos de ella. Quiere sacarnos de la ignorancia. Y quiere además que no actuemos en nuestra ignorancia a preguntar al que no sabe, que nos va a meter una mentira e incluso cobrar por ella. Es que es impresionante. Él conoce nuestra ignorancia y nuestra necesidad de recibir sus revelaciones. Es que lo necesitamos como el comer, en todos los sentidos, relaciones económicas. Una vez a unos empresarios les advertí: la bolsa se va a ir a pique, vender todas las acciones ya ahora, antes de que se vaya. Ahora están a buen precio. Y uno no ha dejado de darme las gracias porque salvó millones. Y me dijo: mira, yo se lo dije a un amigo mío que lo hiciera y no lo hizo, está arruinado. Hermanos, Dios quiere revelarnos incluso sobre la economía. Muchos están pensando: ahora qué va a pasar con las elecciones, esto, lo otro. ¿Entiendes? Pero es que si no tenemos revelaciones, pues no vamos a andar en luz, en la luz del que todo lo sabe, y no estaremos preparados. Él conoce nuestra ignorancia y nuestra gran necesidad, y especialmente en cuanto a las profecías, porque es fundamental saber lo que va a pasar, y más en este tiempo en el que estamos viviendo, en que esto es el caos y todo noticias de tragedias y terror. Está la noche muy oscura y necesitamos ver luz. Pues nos acercamos al final de los tiempos, amigo mío. Y antes de que llegue ese final van a suceder cosas terribles, entre las cuales está el juicio de Dios sobre su iglesia, sobre su casa. Y si tú estás ahí queriendo ser, pues un religioso de domingo y que parcheas y que vienes y te pones un parche en el vestido viejo y que pues tonteas con el mundo y con Dios. Ay, amigo, o frío o caliente, amigo mío, eso es lo que viene. O si no, serás vomitado de la boca de Jesús. Eso es lo que viene. Juicio sobre la casa de Dios, porque primero ese es el juicio, después viene el juicio sobre todo el mundo, y juicio y tribulación sobre el pueblo de Israel, y después la iglesia. La iglesia entrará en el horno de fuego de la gran tribulación. Muchos dicen que no hay gran tribulación, que no va a haber, que de ninguna manera, que sin sufrir nadita, al cielito todos, sin pasar ningún sufrimiento. Ya sufrió Cristo, yo no tengo nada que sufrir. Están locos. Termino con Génesis 24, de 54 al 60. Génesis 24. Génesis 24, del 54 al 60. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él también, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Ahí estamos viendo cómo Abraham manda a su criado para que le busque esposa a su hijo Isaac. Y él obedece, porque Abraham no quería que se casara su hijo Isaac con las mujeres impías
idólatras que había donde estaban. Y entonces él obedece. Está simbolizando ese criado de Abraham al Espíritu Santo, nada menos. Y Dios, le da milagros tremendos. Y llega a casa de la parentela de Abraham, y allí pues se cumplen preguntas que le hace a Dios. Y le dice: si he hallado gracia delante de ti, muéstrame cuál es la mujer para mi hijo, para el hijo de mi Señor. Y así aparece Rebeca entre las aguadoras. Y entonces dice: Señor, si esta es la mujer que tienes para mi hijo, que ella me ofrezca de beber a mí y a mis camellos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues por fin descubre quién es, se lo dice a la familia, y después le dice: enviadme a mi Señor. Ya está todo concluido. Él llevaba muchos regalos para esa familia, y después ya pues quería llevársela a la Rebeca, ¿no? De este texto yo tuve la inspiración, y mi mujer, para ponerle el nombre a mi hija Rebeca, porque sin duda que para mí fue una pareja bíblica hasta la muerte, fieles, sin nunca, ningún resquicio. Isaac y Rebeca. Y entonces él dice: enviadme ya a mi Señor, ya de vuelta. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Déjala 10 días y luego ya te la llevas. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Yahvé ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Pregunta. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza. Los hermanos dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Yo estoy aquí como ayo, como criado, siervo de Dios, buscándole novia a Cristo. Estoy aquí buscando novia al Isaac perfecto, que es Jesucristo. Isaac es un tipo de Cristo. Y entonces muchas veces he visto que algunas personas reciben el llamado para dedicarse al Señor, prepararse para ser esposa y servirle con todo el corazón. Y lo consultan con papá y mamá y no les deja ir. Y no les dejan ir. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Preguntarle a ver qué quiere. Y si ese hijo o esa hija es sincero y valiente, dirá: Dios me ha llamado para servirle, para ser su novia, para participar en la formación de su iglesia, para tomar posesión de las puertas de los enemigos y procrear multitudes de hijos de Dios con mi servicio de oración, de evangelismo, de entrega total. Cierra tus ojos donde estás. Hoy te pregunta Dios: ¿vendrás conmigo para servirme? En este congreso varias personas a un llamado a muerte dijeron que sí. Un llamado a dejarlo todo, dijeron que sí. Yo espero que cumplan. Les están llamando para concretarlo y que no actúen con hipocresía diciendo sí. Como un padre dijo a su hijo: hijo mío, voy a trabajar a mi viña. Dijo sí y luego no fue. No. Y hoy te pregunta el Señor: ¿vendrás? ¿Saldrás de tu casa, de tu parentela? Tú que puedes hacerlo, que estás soltero, soltera, o aunque estás casado,
que puedes hacerlo con tu mujer, con tus hijos. Vendrás para dedicarte a tu Señor, a tu novio. Ay, amiga, ella fue sin conocerle, y cuando Rebeca fue y llegó allí, estaba Isaac orando en el pozo del Espíritu viviente, del que todo lo ve, el pozo que milagrosamente Dios le hizo a Agar y a Ismael para que no murieran de sed. Allí estaba Isaac orando, y ella preguntó: ¿quién es ese hombre? Y el criado le dijo: ese es mi señor, el hijo de mi señor. Ay, amigo. Y ella entonces se cubrió el rostro con el velo, y entonces enseguida aprendió el amor en ella. Muchas veces hay que dar pasos de fe, no razonar y decir: ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es esto con lo otro? Pasos de fe en el llamado del Señor, y después viene el fuego de ese amor al estar acercándote a Él y ver qué hermoso servirle. ¿Quieres tomar esa decisión hoy? Levanta tu mano ahí donde estás para decir: Señor, yo quiero estar dispuesto a seguirte para ser tu novia, parte de tu iglesia, y consagrarme a ti por completo. Ponte de pie donde estás ahí. Quiero verte, y quiero que los sugieres te tomen nota. Quiero saber si vas a ser consecuente con esa decisión. Y quiero, por favor, que al final, después de tomar el pan y el vino, José Jesús, Rebeca, siervos de Dios, pues os ministren para que de verdad seáis totalmente consagrados al novio, al santo novio, como iglesia triunfante, la que triunfó sobre su propio corazón, venció su ego, porque dejó que la espada de la palabra de Dios penetrara y le circuncidara el corazón de toda carnalidad. Y ahora, libre del prepucio del corazón, puede volar en la paloma de Dios, del viento del Espíritu, para ir donde Él quiera y servirle. Gracias, Padre, por mis hermanos. Qué bueno, Dios mío, que hoy tú tomas a estos siervos para ti. Por favor, rompe todo impedimento diabólico, Dios mío, toda mentira, todo temor. Dios mío, desata toda obra maléfica, todo estorbo, y libéralos, desátalos de los sentimientos familiares, razonamientos y de los afanes del mundo, para que sean totalmente tuyos, y los utilices preciosamente para multiplicar y multiplicar hijos, millares y millares de hijos para ti, y para echar fuera el reino de Satanás y establecer tu reino y tu justicia. Gracias por ellos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.